Estamos hablando del Decreto Supremo 021-2021, el Decreto Supremo 025-2021, que realizó modificatorias importantes respecto a las velocidades en calles y jirones a 30 kilómetros por hora, en avenidas a 50 kilómetros por hora, y en zonas escolares también se hace una ampliación del área de la zona escolar a un radio de 100 metros. Esas son una de las modificaciones importantes, y se le da un plazo de 365 días calendario para que las entidades locales de gobierno local a cargo de la señalización puedan hacer las modificatorias de la señalización correspondiente, ¿sí? En ese sentido, em, ya ese plazo es un buen tiempo que ha vencido. En algunos casos ya hemos recibido información respecto a las actualizaciones de la señalización, pero en otros casos todavía está por realizarse. Hay zonas que todavía necesitan hacer esas modificatorias. En este punto es importante también resaltar de que hay señalización obsoleta ya de 45 kilómetros por hora o señalizaciones de 40 kilómetros por hora. Actualmente el manual de dispositivos indica de que ya las señalizaciones se colocan en múltiplos de 10, ya no existen señales de 35, 45, 55, no existen, esas tienen que ser modificadas. Y también es importante hablar en este punto sobre mitos que hay respecto a la velocidad, ¿no? Mucho se ha hablado durante un tiempo de manera controversial respecto a las velocidades, que me voy a demorar mucho más en llegar, que voy a tener dificultades para poder cumplir con mis tiempos de viaje, etcétera, ¿no? Entonces, en este punto, pues, cuestiones también es importante determinar de que estas cuestiones representan ciertos mitos, porque cuando hablamos de zonas urbanas, si hacemos cálculos de tiempos de viaje de vehículos, vamos a encontrar de que los tiempos de viaje, las velocidades promedio son muy bajas, ¿no? Estamos hablando de 20, 25 kilómetros por hora o incluso menos, 10 o 15. Entonces, tener velocidades de 30, de 50, en realidad no termina afectando como tal los tiempos de viaje, pero sí permite realizar un ordenamiento de la ciudad en cuestiones de que cuando vamos a mayor velocidad y llegamos a ciertos nodos de la ciudad, nodos, las intersecciones de las avenidas, vamos a generar embotellamientos en las intersecciones si es que nos desplazamos a mucha velocidad a estos puntos, ¿no? Porque al final las intersecciones tienen cierta capacidad y esa capacidad no se cambia simplemente por modificar la velocidad, pero sí permite ordenar estos aspectos, ¿no? Vamos a tener un espacio para hacer consultas también, y vamos a hablar de manera general también respecto a la guía, al uso de la guía, y cómo esta guía nos va a permitir establecer como tal las velocidades que necesitamos en la ciudad. Para zonas urbanas vamos a ver de que la guía nos permite hacer un ordenamiento fácil respecto a las velocidades. Cuando hablamos de carreteras sí hay ciertas complicaciones porque es necesario hacer una mayor cantidad de mediciones, pero como tal vamos a ver de que eh, este documento nos permite realizar un trabajo de manera ordenada y fácil para poder determinar como tal las velocidades, ¿no? Y bien, sin más preámbulos, voy a voy a hacer la presentación de la guía como tal. Esta presentación la voy a tratar de hacer rápido porque muchos de ustedes ya conocen el documento, pero es siempre importante reforzar algunos aspectos respecto a este documento porque eh, es un documento que siempre vamos a poder utilizarlo, obviamente que podemos complementar con algunas cosas, y esas cuestiones adicionales, este espacio es para poder hablarlas, ¿no? Como tal, la estructura normativa.
Vamos a hablarlo de manera general. Ha habido algunos cambios también en el reglamento de tránsito que se ha mencionado. ¿Qué documentos vamos a usar principalmente y que se usan en la guía para poder realizar estos procedimientos? Está el manual de diseño geométrico, el manual de dispositivos, el manual de seguridad vial. Como tal, la guía no trae información del todo nueva, sino que utiliza la información de los manuales para ordenarlas y crear un procedimiento que sea fácil de entender, que de manera independiente cualquiera podría agarrar todos los manuales y encontrar el procedimiento como tal, agarrar el reglamento, ¿no? Y poder entender el procedimiento, porque todo está en los manuales. Sin embargo, aquí vamos a juntar estas partes para tener el procedimiento como tal de este punto específico, ¿no? De esta cuestión específica que es las velocidades, ¿no? Y aquí un tema que también estaba dejando de lado en cuestiones de los mitos, ¿no? Hablaba del tema de las velocidades también, de que hay una velocidad promedio en la cual uno transita por la ciudad y que en realidad esta velocidad promedio es mucho menor a las velocidades límites que nosotros estamos estableciendo, ¿no? A nivel nacional, pero que también es importante indicar de que poner estos límites, si bien no afecta, como digo, a los tiempos de viaje, o los afecta muy poco, sí tiene una importancia en cuestiones de tiempos de reacción, ¿no? Porque cuando transitamos a una velocidad de 30, tenemos mucho más tiempo para poder reaccionar ante un evento fortuito. Y cuando hablamos de velocidades máximas de 30, que son colocadas en calles y jirones, estamos hablando de lugares donde hay un mayor tránsito peatonal, lugares donde tenemos una mayor interacción peatonal. Por ejemplo, en zonas donde hay mercados, en las zonas residenciales, donde tenemos las personas que van en el día a día en sus actividades cotidianas a las tiendas, al supermercado o a lugares cercanos, al parque, niños que juegan en la calle, etcétera, que vamos a tener un montón de actividades que se realizan en la calle, y como tal la calle es parte del espacio público, eso no lo olvidemos. Entonces, como parte del espacio público, nosotros debemos garantizar que este espacio público sea seguro, ¿sí? Y tener velocidades de 30 o menores nos permite poder controlar que estos espacios sean seguros. Y en cuestiones de las avenidas, cuando hablamos de 50, efectivamente a 50 kilómetros es más difícil tener un tiempo de reacción efectivo. Sin embargo, en las avenidas nosotros tenemos otro tipo de dispositivos que realizan el control y regulación en las intersecciones, ¿no? Estos son los semáforos, o pueden ser cualquier otro dispositivo que permita hacer las regulaciones, pero principalmente deberían las avenidas estar reguladas por semáforos, ¿no? En zonas urbanas. Entonces, y permitir que los espacios de cruce peatonal y de cruce de otro tipo de usuarios como ciclistas sean por lugares seguros, tengan los espacios de recorrido, los tiempos de recorrido, longitudes de recorrido que sean aceptables para el cruce, ¿no? Que no estemos hablando de kilómetros que tengo que caminar para poder cruzar al frente de mi calle, porque eso termina generando desacato como tal de la señalización. Y es una cuestión también general de diseño, ya en las avenidas, ¿no? Como regla general, nosotros debemos buscar en nuestras zonas urbanas que los vehículos transiten principalmente o transiten por las avenidas. Nuestras calles y jirones deben servir, nuestras calles y jirones deben servir únicamente para el tránsito residencial, para las personas que viven en el lugar o que tienen que realizar alguna actividad dentro de esas calles y jirones, pero que son cuestiones puntuales. No deberían ser puntos de paso. Es decir, si yo necesito ir de la avenida A la avenida B, entonces voy a cortar camino por en medio de estas calles y jirones, ¿no? Eso no debería como tal suceder porque
en ese tipo de situaciones lo que va a pasar es que el conductor va a ir a más de 50 para poder para poder cortar camino por las calles y girones. Y eso debemos evitarlo. ¿Cómo se evita? Hay muchas maneras de evitarlo, principalmente a través de métodos de gestión de tránsito, ¿no? Y del calmado del tránsito como tal. La guía, como tal, tiene como objetivo, como mencioné, proveer un procedimiento metodológico sistematizado para la evaluación del tema de velocidades. Agarra todo lo que está en los otros manuales, los unifica, los ordena y crea un procedimiento sistemático. Vamos a encontrar antecedentes en el documento, disposiciones generales, las específicas donde está toda la parte técnica, y luego en los anexos vamos a ver aspectos de jerarquización vial y de la metodología para el cálculo de la velocidad percentil 85. Este percentil 85 es mucho más importante en carreteras, sin embargo también es importante repasarlo porque es la velocidad de operación como tal de la vía, ¿no? Como tenemos una velocidad de diseño, tenemos una velocidad de operación. Normalmente la velocidad de diseño debería ser como tal mayor a la velocidad de operación de la vía, ¿no? A veces no sucede eso por cuestiones de mal diseño, pero debería como tal ser así. Y vamos a hacer este cálculo del percentil, en el caso de carreteras, para poder verificar estas cuestiones de velocidades, y si es necesario realizar alguna modificación de diseño como tal, se tendría que hacer, ¿no? Para esos casos específicos. Entonces, la guía en la parte técnica específica tiene estas 6 partes, una que es la primera que explica el uso de la guía, la segunda que habla del proceso como tal de la gestión, la reglamentación básica, que es lo que hemos hablado de las modificatorias en los reglamentos, el, cómo utilizar las herramientas de infraestructura, y dos aspectos que son fundamentales en el post y en el previo, ¿no? Que es la educación y concientización, muy importante en el previo y también en el post de la implementación, y luego la supervisión y fiscalización que debe realizarse de la mano de la implementación como tal para poder verificar de que se esté acatando como tal, y también determinar si es necesario hacer alguna modificación. Entonces, en el uso de la guía se explica que es necesario hacer una sinergia de organizaciones, trabajar de la mano con otras entidades para poder conocer sus puntos de vista. Hay que capacitar y coadyuvar cada uno en nuestras competencias. En el caso de nosotros como Ministerio de Transportes, pues vamos a realizar este tipo de capacitaciones cada cierto tiempo para poder ir refrescando la información y establecer también los procesos como tal, ¿no? Establecer qué procesos se van a realizar. Y estos procesos deben cumplir como tal lo siguiente, ¿no? Primero debemos verificar que se haga el cumplimiento como tal de la normativa. No tiene ningún sentido que yo en una vía de 3 carriles, muy amplia, recta, le ponga una señal de 30, si yo sé que nadie va a acatar esa señal. Entonces hay que ser coherentes también con el diseño, ¿no? No es solamente como tal poner señalización, eso tenemos que tenerlo claro, no es como tal solo tener la señalización, es necesario como tal la infraestructura y verificar si es que la señalización va a poder ser acatada como tal. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Evaluando también como la geometría que tiene la vía, haciendo evaluaciones básicas de la geometría, y en casos necesarios teniendo que hacer modificaciones en la misma geometría, ¿no? ¿Qué beneficios trae? Los que hemos mencionado, ¿no? Va a haber una reducción de fatalidades porque hay mayor tiempo de reacción, ¿no? El conductor tiene un mejor control de su vehículo, a mayor velocidad hay un menor control, hay un mejor control, hay mejoras medioambientales también, y el entorno para el usuario vulnerable es mejor porque como tal es más seguro, más saludable,
Y esto es uno de los puntos fundamentales, porque tenemos que tomar en cuenta que nuestra prioridad como tal es el usuario vulnerable, ¿no? Ya hace mucho tiempo que se habla bastante de la pirámide de la movilidad, pero ¿hasta qué punto estamos como tal diseñando hacia ese objetivo, ¿no? Decimos la movilidad sostenible, que la pirámide y etcétera, pero ¿estoy alineando como tal mis diseños hacia eso o sigo pensando más en el auto, sigo pensando más en el que va en su auto particular, ¿no? ¿Hacia dónde voy, no? Y luego tenemos como tal ya el flujograma del procedimiento, que es este de aquí. Primero revisamos la reglamentación, hay que estar seguros cuál es la reglamentación que corresponde a la vía donde estoy evaluando, de acuerdo a las jerarquizaciones viales. Luego hago como tal el diseño de la infraestructura, ¿no? Ya está en la parte fuerte técnica, y a la par de esto debería realizar actividades de educación antes y durante y después, también actividades de concientización para poder saber por qué estoy colocando esos límites. Normalmente los que se oponen son los que tienen auto, entonces hay que explicarles que eso no les afecta absolutamente nada y más bien beneficia a su área residencial y que también beneficia a su propia familia, ¿no? Van a tener lugares más seguros. Y por último, debemos realizar actividades de supervisión y fiscalización. Uno, para poder hacer de que se cumplan las velocidades. Es una forma de educar. Y el otro punto es también verificar si lo que he realizado es suficiente para que se cumplan las velocidades. Si no es suficiente, nuevas modificaciones, ¿no? Vamos a hacer un repaso de la reglamentación. Esto es en cuestiones de carreteras. Y bueno, en cuestiones de carreteras, la reglamentación habla de las velocidades enfocadas más por tipo de vehículos que por el tipo de vía, ¿no? Sin embargo, como tal, debemos también entender de que de que no en todos los tramos de carretera vamos a ir en un auto a 100 kilómetros por hora, ¿no? Debemos ir a la velocidad máxima que corresponda a la carretera. Y en este punto también es relevante mencionar que hay tramos de carreteras que atraviesan centros poblados. Y en estos tramos de carreteras que atraviesan centros poblados, hay velocidades que son similares a las zonas urbanas. Y en ese caso, eh, la reglamentación general te dice esta velocidad, pero hay que respetar los límites establecidos para el tramo, ¿no? Si estamos pasando por una zona escolar en una carretera, vamos a tener que ir a un máximo de 30. No podemos ir a 100, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. En el caso ya de zonas urbanas, las velocidades sí se establecen principalmente por el tipo de vía. Ahora, tomemos en cuenta que en algunos casos los tipos de vía no necesariamente corresponden al uso que se le da a la vía, ¿no? Hay jirones que funcionan como avenidas, ¿no? Y puede pasar viceversa también, ¿no? Avenidas que funcionen como calles y jirones, podría suceder. Entonces, tomemos en cuenta en realidad cuál es el uso que le damos a esa vía, cuál es el uso que se le da en el día a día. Por ahí pasa transporte público, solamente salen vehículos particulares de la zona, ¿no? Si solamente es una vía usada por vehículos particulares, entonces yo debo principalmente enfocarme en dar un tratamiento de calle Girón. Pero si yo sé que por esa calle, por esa vía, estamos teniendo un tránsito de transporte público, entonces ya estoy hablando tal vez de una necesidad de tratamiento de avenida, ¿no? Si es que es ancha, tiene una mediana en el medio, pero se llama jirón, sin embargo tiene características de avenida, entonces debo tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque el reglamento como tal, el Reglamento Nacional de Tránsito me permite realizar este tipo de cambios en las velocidades de acuerdo al tipo de vía que yo tenga. O sea, si bien, me voy a poner un ejemplo, si bien la avenida tiene un límite máximo de 50 kilómetros por hora,
Si yo veo que la vía como tal funciona como una calle, entonces yo puedo establecer límites inferiores. Podría poner 30, podría poner 40. Va a depender de lo que yo estoy viendo y voy a tener que hacer de todas maneras los estudios necesarios para poder establecer esa velocidad. Pero me lo permite. Puedo colocar velocidades menores. ¿Puedo colocar velocidades mayores? No, eso sí no se puede, ¿no? Si es avenida, yo no puedo poner 60, no puedo poner 80, no debería. Y si por ahí tenemos una avenida que es de nuestra jurisdicción y está con una velocidad de 80, vamos a tener que hacer como tal la modificatoria, porque no se puede establecer así, ¿no? Y es parte de lo que estamos hablando, porque se tienen que hacer estas modificaciones como tal, son parte de lo que está en el Reglamento Nacional de Tránsito. Las calles y jirones, zonas escolares y zonas de hospitales, 30 como máximo. ¿Puedo poner velocidad de 20 en estos casos? Sí, sí podría en casos específicos. ¿Puedo poner en una zona escolar velocidad de 10? Por supuesto, puedo poner una velocidad de 10 kilómetros en una zona escolar. ¿Y en qué casos puedo poner de 10, por ejemplo, no? Tal vez tengo una vía mixta, una calle que no tiene veredas y por donde voy a esperar que los estudiantes tengan que caminar por la única plataforma que existe en esa vía. Hay una única plataforma por donde tienen que pasar tanto autos como bicicletas, como peatones. No tengo veredas, es una sola plataforma mixta. Entonces, en esos casos, yo debo establecer como tal que esta vía es de uso mixto y por lo tanto, si tengo autos, voy a tener que hacer que los autos pasen a una velocidad de 10 o tal vez inferior, dependiendo de la necesidad. ¿Y cómo hago que pasen a 10, no? Hay herramientas que también están en la guía para poder hacer el calmado de tránsito para que vayan a menor velocidad. Entre ellas vamos a tener algunas como los chicanes, el estrechamiento como tal de la calzada, vamos a tener el estrechamiento del área por donde van a transitar el vehículo, puedo hacerlo con volarlos también, etcétera, ¿no? Voy a tener que hacer las modificaciones geométricas necesarias para poder garantizar que se vaya a 10 kilómetros por hora, ¿no? Porque como dije, no es suficiente con la señalización. Y en el caso de avenidas, voy a establecer un límite máximo de 50. Si por la avenida hay una zona escolar, justo en esa cuadra donde tengo la zona escolar, tal vez voy a necesitar realizar modificaciones en cuestiones de velocidad. Puedo establecer horarios, ¿no? Puedo poner de que la velocidad sea de 30 solamente dentro de los horarios de ingreso y salida, establezco los horarios obviamente, ¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana y luego por la tarde desde las 12 hasta las 2 de la tarde, ¿no? Establezco los horarios para velocidades de 30 en la avenida, justo en ese tramo, y luego el resto del día regresa a su velocidad de 50. Puedo hacer ese tipo de modificaciones también, ¿no? Y en el caso de vías expresas, la velocidad es de 80. Y acá hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de vías expresas estamos hablando de un tipo de vía que tiene un control total de accesos. Eso significa que nadie debería tener la posibilidad de ingresar a la vía desde un punto donde las velocidades son menores o son usuarios que no deberían estar en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una vía, que yo la llamo vía expresa, pero en realidad está a nivel de toda la plataforma de los edificios de los costados, de las veredas, está al mismo nivel y tengo accesos de calles laterales por todos lados, eso no es como tal una vía expresa, ¿no? Eso es una avenida. Yo le puedo haber puesto de nombre vía expresa, pero en realidad no es una vía expresa, es una avenida. Y como tal, como mencioné, me tengo que fijar también en el uso que le doy a la vía y si esa vía que yo le puse de nombre vía expresa, pero en realidad geométricamente tiene características de avenida, entonces yo tengo como tal que ponerle la velocidad de avenida, ¿no? Establecer velocidades máximas de 50
Si voy a tener si voy a tener cruces de calles y jirones por ambos lados o de otras avenidas que cruzan mi vía expresa a nivel sin ningún control de accesos ni nada, entonces voy a tener que poner semáforos, ¿no? Y como tal, eso es una avenida, ¿no? No es una vía expresa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí, yo puedo tenerlo clasificado como vía expresa y puedo ponerle velocidad de 50, sí, porque como dije, el reglamento permite poner velocidades menores en vías urbanas, ¿no? Si hay dudas de esto, luego las aclaramos. Lo que mencioné, en cruces en centros poblados vamos a tener estas velocidades de 30 para zonas comerciales, escolares y hospitales. ¿Por qué en las comerciales 30, no? Si tal vez hablamos de que acá no hay niños, ¿no? O no hay ancianos como las hay en los hospitales, personas mayores. En las zonas comerciales vamos a tener un alto tránsito de personas. Entonces, como vamos a tener un alto tránsito de personas, hay muchas más posibilidades de que atropellen a alguien, porque las interacciones aumentan. Entonces es necesario regular a 30 kilómetros las zonas comerciales cuando se aparecen en carreteras. Ahora, si ustedes tienen zonas comerciales cerca a los mercados, también podrían realizar este tipo de modificaciones, ¿no? Son muy útiles. Y en zonas residenciales a 50, bueno, hay un menor tránsito, velocidades de 50 en carretera que cruza el centro poblado son velocidades manejables. Ahí hay que evaluar en algunos casos necesidades de alguna implementación adicional para que se puedan cumplir estos límites, ¿no? No necesariamente hay que poner reductores, ¿no? Jivas, no necesariamente hay que poner semáforos, hay otro tipo de dispositivos que se pueden implementar en carreteras que permitan mantener el flujo, pero disminuyendo la velocidad, como es el caso de refugios intermedios, disminuyendo anchos de carriles también, ¿no? Y bueno, y en caminos rurales, en caminos de trocha, se establece una velocidad de 60, ¿no? Vamos a ver el tema de infraestructura. De acá nos aparecen los pasos para poder establecer nuestras velocidades. A nosotros nos interesa el lado azul. Nos interesa más el lado azul por el hecho que eh, vamos a hablar de zonas urbanas, ¿no? Lo mismo que hacemos en zonas urbanas corresponde a carreteras que cruzan centros poblados, ¿no? Entonces, paso uno, veo qué tipo de vía tengo. En este caso vamos a hablar de zonas urbanas, todos somos municipalidades en este caso. Y en el paso dos, lo que voy a hacer es, la vía que yo estoy evaluando la voy a dividir en tramos, según la geometría, ¿no? Por ejemplo, voy a tener tramos de mi vía que tienen 3 carriles, otros que tienen 2, ¿no? Entonces, el tramo que tiene 3 y el que tiene 2 los debo dividir y los debo analizar de manera independiente. Si en un tramo tengo más árboles y en el otro no tengo árboles y solo hay postes, por decir, entonces también lo tengo que dividir porque hay limitaciones de visibilidad en uno de estos tramos, ¿no? Condiciones operativas, pueden ser por cuestiones del estado también de la vía, ¿no? Puede que en un tramo yo ya he dado mantenimiento a mi vía y en el otro todavía no, y no tengo planificado hacer mantenimientos todavía en el próximo, entonces voy a tener que tramificar también, o por cuestiones también de la misma, como mencioné, el tipo de urbanización, ¿no? No va a ser lo mismo que yo vaya por una calle o jirón cercano a un mercado, que si estoy en una zona donde todos los propietarios salen en auto de sus casas, ¿no? O si estoy en una zona donde hay mayor cantidad de otro tipo de viviendas, por decir quintas, las interacciones que se dan como tal en ciertas zonas de la ciudad son distintas unas de otras, ¿no? Entonces, ese tipo de características como tal también las tengo que apreciar, tengo que verlas, ¿no? Eh, y cualquier otra característica que amerite como tal diferenciar los tramos, ¿no? Zonas donde hay mayor cruce de peatones, de ciclistas. A veces como tal la vía tiene una mayor cantidad de presencia de peatones y ciclistas
para algunas calles que conectan directamente con ciclovías o que conectan con paraderos de transporte público, ¿no? Tienen mayor cantidad de carga de tránsito de peatones, ¿no? Entonces, esas calles como tal también las voy a tener que tramificar porque las voy a tener que analizar de manera separada, ¿no? Una vez de que yo divida como tal, de acuerdo a esas características, voy al paso 3 y en el paso 3 voy a calcular velocidades finales para cada tramo y determinar aquellas que requieren como tal una reducción de la velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en el paso 1, como yo ya reconocí qué tipo de vía es, yo ya tengo una velocidad establecida, ¿no? Por decir, estoy en una calle, en un jirón, entonces acá yo voy a tener una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, como velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, yo ya en esa vía como tal no voy a tener que realizar ningún tipo de cambio hasta pasar al siguiente, hasta estar en el siguiente paso, ¿no? Yo ya tengo como tal una velocidad establecida en la calle que es de 30 y en la avenida de 50. Hasta ahí llego. Pero luego, cuando llego al paso 3, voy a determinar como tal si es que necesito disminuir como tal la velocidad que esté establecido como límite, ¿no? Como dije, tal vez voy a necesitar bajar a velocidad 10 si es que voy a hacer uso de una calle de uso mixto, ¿no? Voy a tener que bajarle la velocidad 30 en una avenida si es que justo en ese tramo hay una zona escolar. Entonces, ese tipo de puede ocurrir, ¿no? Voy a tener que realizar ese tipo de modificaciones como tal de las velocidades de acuerdo a lo que yo requiera, ¿no? Y finalmente ya voy a implementar como tal la señalización y realizar las modificaciones como tal de la infraestructura que se requiera. Entonces, vamos a ver que en esos casos, qué tipo de dispositivos vamos a utilizar. Vamos a tener las señales, ¿no? Las típicas, algunas se mencionan, ¿no? Por decir la R30. Esta R30F se usa más en carreteras, se usa de la mano de una señal, de una señal de advertencia preventiva en los casos en que yo tenga algún cambio en la geometría. En este caso, tengo un giro en U, entonces se indica que tengo que ir a 40 kilómetros por hora mientras realice el giro en U, ¿no? Pero esto no se usa mucho en vías urbanas. Vamos a tener las señales de zona escolar como tal, muy importantes. Esta indica que voy a tener cercanía de un cruce peatonal para escolares, la 49A. Luego, esta que corresponde a la ubicación exacta del crucero para escolares, 49B. Esta se usa más en carreteras o en vías expresas también. Tengan en cuenta que no es muy bueno tener diferenciales de velocidad mayores a 20 kilómetros por hora, si bien como tal el reglamento indica que los vehículos, hay algunos tipos de vehículos como los de transporte de pasajeros de escolares que van a 70, tener diferenciales mayores a 20 es peligroso porque podría haber choques por alcance. Entonces, eso se tiene que usar con mucho cuidado en carreteras, en cuestión del diseño, y en vías expresas si en caso lo amerita, ¿no? El establecimiento de velocidades mínimas se utiliza en vías expresas también para el caso de ingresos como tal a la vía, ¿no? Si yo tengo una vía expresa que yo establezco una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y el tránsito como tal es de 80 kilómetros por hora en la vía, yo debería, como conductor, si es que ingreso a esta vía, debería entrar con una velocidad mínima aceptable de 60. Si el vehículo ingresara a la vía expresa con una velocidad de 30, de 40, una velocidad menor, lo que puede suceder es que este vehículo termine chocando con algún otro vehículo que viene detrás, ¿no? Y que ya está transitando por la vía expresa. Entonces, es necesario establecer velocidades mínimas en esos casos para evitar siniestros, para evitar choques por alcance. Choque por alcance es cuando viene el vehículo y te impacta por la parte trasera, ¿no? Entonces, en esos casos es necesario establecer la velocidad mínima de ingreso,
Pero no es solo poner la señalización, ¿no? O sea, si yo tengo una vía expresa y no tengo como tal el carril de aceleración, o sea, el carril para que el vehículo pueda llegar a esta velocidad de 60, entonces de nada va a servir que yo ponga una señal de 60 si al final no le doy el espacio para que pueda generar esa velocidad de 60, ¿no? Tiene que ser coherente la señalización con la geometría. Eso siempre tenemos que tenerlo claro. Ahora, como mencioné, en las avenidas, las regulaciones son principalmente a través de semáforos. Y tenemos velocidades de 50, debemos establecer los puntos de cruce peatonal, no deben tener distancias tan grandes porque vamos a generar desacato, la gente va a cruzar por cualquier lugar. Y en las calles y jirones, yo espero, ¿no? Esperamos como diseñadores de la vía, de que no haya tránsito de paso. O sea, que ningún vehículo de la avenida se meta a una calle o jirón de índole residencial para poder cruzar hacia otra avenida. No. Si este vehículo quiere llegar a una avenida que está paralela, pero a muchas cuadras más allá, entonces tendría que ingresar a otra avenida para poder llegar a esa otra calle. No debería como tal cruzar las zonas residenciales o las zonas de calles y jirones. No debería llegar a cruzar. ¿Cómo puedo hacer eso? Haciendo algunos cambios en la geometría, desincentivando como tal el tránsito de paso. Ojo, que no es tampoco recomendable enrejarse, ¿no? No es, ya, no quiero que pasen por acá, le pongo reja a todo, ¿no? No. Eso, de eso estamos totalmente en contra, ¿no? De que se realice ese tipo de, de enrejamiento de la ciudad. Hay métodos para poder hacer desincentivo del tránsito, por ejemplo, manejando los sentidos de las calles, haciendo cambios de sentidos en las calles, y también a través de las medidas de calmado de tránsito, ¿no? Como los chicanes, ¿no? Acá tenemos un chicane. El chicane es un zigzag que se hace en la calle para que el vehículo como tal disminuya la velocidad al momento en que realiza este movimiento. Vamos a encontrar este tipo de infraestructura que ya se implementó como tal en algunas calles. Vamos a encontrar ejemplos ya en la ciudad de Lima de este tipo de implementaciones. Son muy útiles porque desincentivan, ¿no? Si yo vivo por acá, obviamente voy a tener que hacer este movimiento para llegar a mi casa, pero si no, yo estoy de paso, entonces, no, ya lo pienso dos veces, ¿no? Porque me voy a demorar más al tener que ingresar por estas calles, ¿no? El estrechamiento de calzada también genera disminución de velocidad y aumenta las plataformas de crucero, ¿no? Es más seguro cruzar por acá que cruzar por esta zona, ¿no? Entonces, eh, esto también es muy útil y como tal van a hacer que regulemos la velocidad a 30, ¿no? Vamos a tener la señalización por aquí, ¿no? Tal vez por acá, pero ya como tal la geometría regula la velocidad a la que se transita por estas zonas, ¿no? Otro aspecto que se puede aplicar en calles y jirones también es el desplazamiento de eje, ¿no? Ampliamos la vereda de un lado, damos espacio tal vez para algunos estacionamientos, y estos cambios hace que el conductor cuando pase por la intersección tiene que realizar cierta maniobra para poder ingresar al siguiente tramo que está en la siguiente cuadra. Entonces, al momento en que hace ese movimiento, disminuye la velocidad, ¿no? Hace una disminución de velocidad para poder ingresar, y eso regula también las velocidades en las zonas internas. Recordemos que estamos hablando de aplicaciones en calles y jirones, ¿no? Y bueno, tenemos los clásicos reductores elevados, ¿no? También tenemos los camellones, las jivas, ¿no? Los camellones que se pueden usar también como cruceros a nivel. Hay algunos dispositivos informativos de velocidad que se pueden usar en avenidas, ¿no? Que te muestran cuál es la velocidad a la que estás transitando. No tiene como tal una finalidad sancionadora, es principalmente educativa esta señalización. Y bueno, vamos a tener también zonas especiales como las zonas escolares, ¿no?
las zonas de hospitales, los mercados, esos son zonas especiales, y que como tal también tienen su propia guía. Hay muchas herramientas de esa guía que se pueden aplicar en otro tipo de calles y jirones. Simplemente hay que analizarlas y las podemos aplicar, ¿no? Podemos realizar esa aplicación porque al final de cuentas las aplicaciones de la zona escolar buscan como tal llegar a la velocidad de 30 o menor, entonces podemos fácilmente aplicarlo en otras situaciones también. Ahora tenemos algunas acciones adicionales, como el tema de la educación, que tiene como finalidad reeducar conductas. Vamos a reeducar porque al hacer cambios va a haber una necesidad de cambio de hábitos, ¿no? Yo estaba acostumbrado a ir a toda velocidad por esta calle, yo estaba acostumbrado a estacionarme siempre aquí, entonces van a haber cambios de conductas, hay que educar y hay que tomar conciencia como tal de los riesgos del exceso de velocidad, ¿no? Eh, Vamos a hacer campañas de difusión, podemos hacer educación también a los conductores, sensibilización en las escuelas, principalmente para que el estudiante a nivel de la escuela conozca también sus derechos, pero no es para hacerlos responsables como tal de los siniestros, ¿no? Es para que sepan cuidarse también dentro de las vías, el uso del semáforo, eh, vamos a ir educando ese tipo de conductas desde la escuela, ¿no? Y también la inclusión como tal del sector público y privado, hay que realizar actividades de articulación constante para poder obtener las apreciaciones por parte de las entidades públicas y privadas que se encuentran dentro de nuestro distrito, dentro de nuestra jurisdicción, porque, por ejemplo, algún instituto de salud, de institución de salud puede indicar de que tiene dificultades para que sus vehículos de emergencia salgan rápido o para que ingresen rápido a la zona. ¿Qué podemos hacer para que estos vehículos ingresen a una velocidad aceptable, rápida, para poder generar una atención inmediata, pero que a la vez, cuando no se necesite esta atención inmediata, también se tenga velocidades aceptables y seguras para que los usuarios de del mismo hospital o de la misma clínica vayan de manera segura, porque como tal sabemos que tenemos mucho tipo de usuario vulnerable que se acerca a las instituciones de salud. Y los gobiernos locales, que son ustedes, son parte de esta articulación, los sistemas de justicia, que son los encargados de realizar las sanciones como tal cuando se realizan acciones que superan las simples infracciones, sino que son superiores y que pueden llegar hasta el ámbito penal, ¿no? También es importante escucharlos para saber de qué forma nosotros podemos ayudar a que estos procesos penales sean más fáciles de llevar y que se cumpla como tal los aspectos judiciales necesarios, ¿no? Por ejemplo, si una vía como tal no está bien señalizada, es más difícil de que el Ministerio Público pueda realizar su acusación, de que un juez como tal pueda emitir una sanción correspondiente, ¿no? Qué tanta responsabilidad tenemos nosotros al momento de implementar nuestra infraestructura para que la justicia pueda actuar de manera efectiva, ¿no? Eso también es importante conversarlo. Los sistemas educativos como tal ya hemos hablado, ¿no? Si es que podemos participar en acciones de implementación de temas educativos, debemos hacerlo. Hay aspectos que son particulares de cada zona y que nos interesaría también que se enseñe esto dentro de las escuelas, ¿no? La Policía Nacional, que tiene un rol regulador, ¿no? Y también coordinar con la policía en las cuestiones básicas, ¿no? De cómo voy dando el orden en la ciudad, ¿no? También hay que expresar nuestras ideas ante la policía. A veces nosotros lo que queremos es que se dé una prioridad al peatón en las calles, pero se termina dando más prioridad al vehículo. Nos podemos pasar 3 minutos, 4 minutos esperando en un solo cruce y no paso porque le siguen dando la preferencia
a la avenida principal, ¿no? Estas cuestiones que son necesarias manejar, porque al final, si se le da mucho tiempo, ¿no? Porque a veces hay lugares que terminan siendo reguladas de manera independiente, ¿no? No con el semáforo, sino con personal propio de la policía que se regulan algunas intersecciones. Si se le da mucho tiempo a un solo sentido, pasan, pasan algunas cosas importantes, ¿no? Y que son relevantes. Las otras intersecciones, principalmente las que no son atendidas, las que están detenidas más de 2 minutos, se terminan congestionando más y terminan jalando cola hasta otras intersecciones que vienen detrás y se genera mayor congestión vehicular. Por eso es que los diseños técnicos de semaforización indican un ciclo máximo de 120 segundos. Si uno genera ciclos de 180, ¿no? Y estamos hablando, 180 son 3 minutos, ¿no? Si le doy 2 minutos a un solo sentido, ya estoy hablando de que el ciclo superó los 120, ¿no? Porque así yo le dé 20 segundos al otro sentido, le dé 30, ya estoy hablando de ciclos de 150, de 160. Estoy superando el ciclo máximo que se le puede dar a una intersección y eso va a generar, como digo, en las intersecciones afectadas, las que se detienen, generan colas que se van hasta las intersecciones que vienen detrás, y eso genera más congestión en otras calles. Lo otro es que cuando el peatón espera más de 30 segundos, ¿no? Hay estudios que indican que un peatón espera entre 30 a 60 segundos para poder cruzar la calle. Si tú le haces esperar 2 minutos al peatón, ¿qué va a suceder? Va a tratar de cruzar como sea, ¿no? Y ahí va a estar el efectivo tratando de pasar a los vehículos, pero vas a ver a los peatones ya algunos, ¿no? Tratando de cruzarse la calle, ¿no? ¿Y eso qué va a generar? Atropellos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones debemos evitarlas. Lamentablemente, no depende directamente de nosotros, pero si tenemos la posibilidad en algún momento de poder indicar que estamos viendo este tipo de situaciones en nuestras calles y que esto está afectando como tal a nuestra ciudadanía, a las personas que están bajo nuestra responsabilidad jurisdiccional, entonces es importante hablarlo y expresarlo para que pueda ser tomado en cuenta, ¿no? Los medios de prensa eh, son eh, modos de poder comunicar como tal la información que tenemos, ¿no? No debemos ver a los medios de prensa como enemigos, sino más bien como aliados, como articuladores, como parte de la articulación, porque nos permiten mostrar lo que estamos haciendo, mostrar las modificaciones importantes y buenas que estamos haciendo en nuestro distrito, en nuestra ciudad. Ahora que se viene el programa de incentivos, ustedes aprovechen los medios de prensa para poder mostrar todas las implementaciones que se van a hacer, las zonas escolares seguras, las intersecciones seguras que se van a implementar, las zonas de hospitales mejoradas que se van a tener. Entonces, utilicen los medios de prensa para poder distribuir esta información, que la ciudadanía sepa que su municipio está trabajando, que sus funcionarios están realizando un trabajo continuo tanto de educación como de implementación, de gestión, de educación, ¿no? De evaluación de sus vías, ¿no? Seamos parte como tal del sistema que necesita mostrar lo que se hace, ¿no? Porque a veces cuando uno no muestra lo que hace, es más fácil decir, ese no hace nada, ¿no? Que se escucha mucho, ¿no? No está haciendo nada, no está haciendo nada, pero no es que no esté haciendo nada, o sea, uno puede matarse todo el día trabajando y, y planificando cosas, pero si no las muestra, entonces al final es como que no lo hiciste, ¿no? Entonces es necesario mostrar siempre. Las empresas privadas debemos encontrar la manera de manejar una conexión transparente, ética con las empresas, para que no haya malentendidos respecto a si hay favoritismos como tal, qué empresas están relacionadas con el sector, ¿no? Hay empresas de pintura,
que están relacionados con la demarcación, las empresas que distribuyen señalización, las empresas concreteras de concreto, las empresas que realizan estudios, consultorías, etcétera, ¿no? Las empresas también como tal, las escuelas de manejo, ¿no? También vamos a hablar de ellas. Entonces, estas empresas en su día a día van conociendo qué aspectos son necesarios reforzar dentro de nuestras jurisdicciones. Entonces también hay que tener una conversación abierta y franca sobre qué aspectos ellos consideran que hay que mejorar. Hay que aprender a conversar con las empresas. No hay que tener temor en poder expresar estas ideas, porque siempre y cuando nuestras conversaciones sean transparentes, claras, abiertas, entonces no va a haber ningún problema y más bien vamos a poder aprender y vamos a encontrar puntos de encuentro que van a beneficiar a todos, ¿no? A la ciudadanía y también a la empresa en cuestiones de cómo tienen ellos una figura positiva ante la sociedad. Los colegios que forman parte del sistema educativo y bueno, las escuelas de manejo que también hemos hablado, ¿no? Finalmente, ya una vez que yo ya implementé, tengo toda la infraestructura implementada, vamos a tener una necesidad como tal de realizar fiscalización, ¿no? Y la fiscalización de velocidades se hace a través de controles manuales, pero también a través de sistemas automatizados como cámaras, ¿no? Estamos como tal posibilitados de hacer este tipo de instalaciones a nivel municipal, sí, sí, lamentablemente el sistema como tal es complejo de hacerse porque hay ciertas necesidades de interpretación en cuestiones de la inversión que se va a realizar, pero sí se puede hacer, ¿no? De hecho, hay municipalidades que lo han realizado, como el Callao, por ejemplo, ¿no? Y a nivel internacional es una medida que es claramente positiva y correctamente usada. A veces uno habla mucho del tema de que en muchos países se cumplen las velocidades en las zonas urbanas, etcétera, pero no se habla de que en realidad hay bastante control, ¿no? Hay bastante control automatizado, tanto de velocidades como de, por ejemplo, respecto de los semáforos, ¿no? Hay un montón de sistemas inteligentes que realizan este tipo de control y que hacen que se cumplan como tal, ¿no? El cumplimiento, si bien viene por un tema de cultura, de conocer las reglas, también viene de una parte de saber que la sanción que voy a recibir es fuerte y que hay un sistema como tal que todo el tiempo me está controlando, ¿no? Y mientras mayor control tengamos, va a ser más factible que tengamos mayor seguridad. Entonces vamos a tener también nuevas tecnologías, ¿no? Como controles GPS que me puedan indicar la distancia de los vehículos que vienen, la velocidad a la que transitan, etcétera, ¿no? Y bien, entonces, a ver, con eso estamos finalizando en la parte teórica como tal. Nosotros estamos buscando hacer este taller con la finalidad de poder educar las cuestiones de velocidad, de refrescar como tal información. La mayoría de ustedes ya han llevado este tipo de capacitaciones. Todos, si no me equivoco, todos ustedes van a participar como tal en el programa de incentivos y vamos a hacer algunas aplicaciones respectivas a estos temas, ¿no? Pero también entendamos que no solamente van a tener que implementarse las calles que van a participar, que van a ser parte de las implementaciones del programa de incentivos, sino que todas las calles de las zonas urbanas de cada jurisdicción deberían tener su señalización correspondiente, ¿no? Y vamos a tener ahora un espacio de consultas, ¿no? A ver, voy a responder algunas consultas que tengo en el chat. Me dice, ¿qué podemos hacer si la Municipalidad de Lima ha programado vías con mayor de 120 segundos de tiempo de ciclo de semáforos en la Avenida Guardia Civil, cuadra 1? Ya. Mira, si hay este tipo de situaciones, entonces
son, ustedes pueden directamente de oficio hacer la advertencia como tal de este tipo de situaciones, hacer la advertencia de lo que implica la peligrosidad que puede implicar o las consecuencias que puede tener mayores ciclos, y se puede como tal buscar puntos de conversación respecto a esto, ¿no? Si ustedes tienen la disponibilidad de poder hablarlo directamente, si consideran que es un aspecto que va a ser relevante en su jurisdicción, lo pueden hacer, ¿no? Porque tal vez va a afectar a sus vías locales, ¿no? Tal vez el semáforo está en Guardia Civil, pero Guardia Civil va a tener mucho tiempo y las vías locales del transversales poco, entonces dependiendo de cuánto tránsito tienes en las vías transversales, si es que es una avenida, obviamente que no debería tener un mayor ciclo, pero si son vías locales donde hay ese semáforo, ahí habría que preguntarse, ¿no? Si es que amerita como tal el semáforo o si va a afectar como tal la intersección, habría que hacer como tal un estudio en todo caso. Va a depender de la situación, ¿no? Entonces, sí se podría como tal hacer la advertencia. En otras cuestiones, por decir nosotros, hemos advertido en situaciones, por ejemplo, de necesidad de hacer auditorías, ¿no? De seguridad vial. Es importante dejarlo sentado siempre como funcionario, que te estás dando cuenta de que hay una situación que no está bien, porque si luego hay reclamos, eh, tienes cómo respaldarte, ¿no? Tienes de dónde respaldarte y decir, yo me di cuenta, lo advertí, ahí están los documentos. Eso siempre es importante. Una consulta. Las escuelas de manejo, ¿pueden hacer sus prácticas sus estudiantes en las calles residenciales del distrito? ¿No deberían tener circuitos cerrados de carácter privado? ¿Quién sería responsable si pasa un accidente de tránsito en la vía pública? Sí, bueno, este es un aspecto que falta regular, ¿no? Debería como tal todas las prácticas de manejo en un primer punto hacerse en circuitos cerrados cuando el estudiante está en etapas iniciales, no sabe todavía manejar bien el vehículo, ¿no? Y ya cuando el conductor tiene ciertas capacidades ya avanzadas o medias de manejo, de acuerdo a la evaluación que tiene dentro de los centros de manejo de las escuelas, ya podría como tal salir a la ciudad a enfrentarse a un tránsito real, ¿no? Ahora, en las calles y jirones uno tiene una velocidad menor, entonces por esa razón a veces las escuelas de manejo primero pasan por las calles y jirones y luego ya enfrentan al conductor a avenidas o vías expresas, ¿no? Pero sí debería como tal el conductor llegar a tener cierta capacidad de manejo antes de salir a la vía pública, ¿no? Porque al final de cuentas es donde va a terminar conduciendo, ¿no? Bien. ¿Hay alguna otra consulta? Si es que alguien quiere hablar también, puede levantar la mano, activamos el micrófono. Bien. Bueno, creo que no hay ninguna otra consulta. Entonces, eh, agradezco su participación. Vamos a estar dando algunas novedades respecto a este tema de gestión de velocidades. Posiblemente vamos a tener algunos talleres prácticos. Esta ha sido una sesión principalmente teórica. Vamos a estar comunicándonos con ustedes conforme se vaya desarrollando este tipo de acciones. Recuerden que estamos a puertas también del programa de incentivos, un tema que también maneja la Dirección de Seguridad Vial. Ya se les estará comunicando, estamos próximos a que el Ministerio de Economía eh, haga la oficialización de la ficha técnica. Hasta eso no tenemos todavía ninguna lista exacta
de qué es lo que va a implementar cada uno, pero sí vamos a tener una sesión específica donde se va a dar la presentación de estos aspectos como tal, así que ahí van a poder hacer todas las consultas que tengan al respecto, ¿no? ¿Podrían compartir las diapositivas? Sí, sí, se les va a compartir las diapositivas a todos los que han llenado la inscripción. Les voy a hacer, a ver, de nuevo voy a copiar el enlace, ahí he copiado el enlace. Por favor, inscríbanse, regístrense para poder enviarles las diapositivas al enlace. David, te escuchamos. Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. De la Municipalidad de San Isidro. Tengo una consulta con respecto a un oficio. Es el oficio múltiple, el número 02. En ese documento nos están solicitando informar de las extracciones, ¿no?, que nosotros hayamos hecho sobre el tema de gestión de velocidades. En ese sentido, mi pregunta es, ¿nosotros vamos a dar respuesta de manera con este oficio? ¿Entendería? Sí. Sí, a través de un oficio pueden dar respuesta respecto a las acciones que han realizado, las implementaciones que han realizado ustedes. Es de libre formato, o sea, ustedes pueden eh, hablar de las acciones inmediatas, de acciones futuras también, o podrían hacer un resumen desde que se implementó como tal el decreto, cómo han ido implementando sus señales, etcétera. No hay como tal un formato específico de respuesta. Ustedes podrían hacer un oficio o bien podrían armar un informe. Eh, la respuesta como tal es, hasta ese punto es libre, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es, como tal, registrar qué municipalidades han avanzado con este tema de señalización y a cuáles todavía les está faltando y saber qué dificultades han tenido también, ¿no? Porque tal vez haya habido algún tipo de dificultad y si está dentro de las capacidades del ministerio de poder crear esos puentes que puedan atravesar estas dificultades, vamos a buscar la manera de facilitarles esas acciones que no han podido hacer, ¿no? Entonces, necesitamos también saber, ¿no?, si es que han tenido alguna dificultad. Pero es eso principalmente. Ok, muchas gracias. Gracias. Bien. Eh, si no hay nada más que agregar, les agradezco su participación. Estamos en comunicación con ustedes. Nuevamente les repito que es importante que llenen el formulario para poder enviarles las diapositivas a todos. Hasta luego, nos vemos, muchas gracias.